A ver, no sé si Listo. me escuchan. ¿Sí se me escuchan? Buenas tardes. Eh, Inicio mi participación con... ¿Hay algún límite de tiempo? No, doctor. De hecho, usted se puede extender hasta los 10 minutos incluso en Ujú. esta primera parte. Ok, entonces inicio mi participación, ¿verdad? Adelante, doctor. Ok, Bienvenido. muy bien. Bueno, pues muchas gracias primero que nada a la invitación, esta invitación que me hacen para hablar sobre unos temas bastante necesarios, urgentes, que necesitamos debatir. Eh, bueno, antes que nada, mi participación, como vieron más o menos en mi currículum, eh, me he especializado sobre todo en el tema de fiscalización y rendición de cuentas. Entonces, mi participación la quiero encaminar por ese lado, transparencia, rendición de cuentas y fiscalización. Antes que nada, sí quiero hacer una pequeña acotación. Yo no soy muy partidario de la idea de una nueva constitución, ya lo he dicho en otros foros. No soy partidario mucho de una nueva constitución. Son varios los motivos. Creo que no es el momento porque ya esto ya está más que avanzado, ya está que hemos platicado, ya están incluso con los foros. Pero además voy a hacer dos acotaciones. Creo que hay dos, si no es que tres temas eh, que necesitamos debatir, trabajar sobre ellos, que son urgentes. Como saben, es el tema de la inseguridad y el tema de la corrupción. Eh, Ahorita estamos en un momento muy delicado por el tema del COVID-19 y de la economía, entonces se nos complica todavía más estos problemas de la inseguridad y la corrupción. Yo sería de la idea que en lugar de meternos a debatir todo un andamiaje constitucional, con lo que ello implica, que enfocáramos las baterías en esos dos temas y para no irnos más lejos. ¿Qué hacemos con la inseguridad y qué hacemos con la corrupción? Los que nos hemos dedicado a esto, pues hemos escrito muchas cosas, nos hemos puesto a investigar y es muy difícil acercarse a los diputados. Ya hace unos 2, 3 años por ahí pudimos tener un acercamiento con la Cámara y el Congreso aquí en Jalisco, con la anterior legislatura, y se pudo trabajar sobre algunas reformas a la ley de fiscalización y a la Constitución, que inclusive pudimos convencerlos de que el Congreso no tenía por qué aprobar las cuentas públicas, porque eso te llevaba a politizarlas. Después de varios ejercicios, reuniones con ellos, estuvieron de acuerdo y tratar de quitar una sola palabrita, el aprobar las cuentas públicas. El Congreso no tendría por qué aprobar las cuentas públicas, porque era como no tenerle confianza a su órgano fiscalizador, ¿no? Después de que el órgano fiscalizador, que depende de ellos, hace su trabajo, hace sus auditorías, le presenta el informe, resulta que la Cámara de Diputados, los diputados, no confían en su trabajo y ellos deciden si aprueban o no aprueban las cuentas públicas. Entonces, pues eso, como saben, pues se prestaba a muchísimas cosas, a las negociaciones de las cuentas públicas, te apruebo esto, pero tú no apruebas esto. Con lo que les quiero decir es que es muy complicado acercarse a los diputados para hacer una simple reforma, de una simple palabra. Meterse al debate de una nueva constitución es, además de que muy desgastante, tenemos experiencias ya aquí en el país, de varios estados que han transformado, que han hecho su nueva constitución o reformado prácticamente toda su constitución, o incluso en el caso de la Ciudad de México, que hizo su nueva constitución y no pasó nada. No ha pasado nada. Siguen igual o peor que nosotros. Entonces, meterse a una nueva constitución, querer ver en una constitución la solución de todos los problemas, no pasa por ahí. Nuestra constitución no es mala,
La Constitución Federal como la Constitución del Estado de Jalisco no son malas. Por supuesto que deben ser perfectibles y mejorables en muchas cosas, irse actualizando. Eso no tiene la mayor discusión. Pero no, la Constitución no tiene la culpa de los problemas que nosotros en el país están pasando. No son malas las constituciones. Hay que reformar, sí hay que reformar lo que se tenga que reformar. Pero sí, yo creo que sería necesario enfocarnos en estos dos grandes problemas, la inseguridad y la corrupción. Bueno, para no meterme en más cuestiones de por qué no creo que sea necesaria una... Al parecer perdimos la señal un momento del doctor Jorge. Vamos a dar unos segundos a ver si se restablece. Se fue, ¿verdad? Así es, doctor. Adelante. Continúe, por favor. Bueno, les decía que, como saben, la Cámara de Diputados, los diputados tienen dos funciones básicas, hacer leyes y la función de control. Y desafortunadamente ninguna de las dos están haciendo bien, ¿no? Acabo de ver una nota del Observatorio Legislativo donde dice que los legisladores se piratean las leyes de otros estados. Y eso ya lo sabíamos, y lo sabíamos desde siempre. Hacen leyes y las hacen leyes, las hacen mal hechas y luego las copian. Pero eso no es lo delicado. No solamente no es lo delicado, sino que su función, otra de las funciones principales, que es la de control, no la están haciendo. No la están haciendo. No solamente en cuanto a su órgano de fiscalización. ¿Dónde está el auditor? ¿Alguna vez saben, han visto al auditor dando algún informe? Porque por ley ni siquiera tiene obligación de presentarse a la Cámara y al Congreso a presentar el informe, lo puede mandar. Entonces ni siquiera se para al Congreso una vez al año a dar un informe de lo que está haciendo. Como está la situación, el problema de la corrupción tan grave que vivimos era para que el auditor estuviera todas las semanas informando de lo que está haciendo, cuántas auditorías está haciendo, a quién está fiscalizando, cuáles son los resultados. Pero pues yo creo que si ustedes le preguntan a la ciudadanía si conocen al auditor, no saben quién es el auditor. Y lo mismo para el Contralor interno, ¿no? Para el Contralor del Estado. ¿Dónde están? Desafortunadamente, cuando salen los escándalos de corrupción de los gobernadores o presidentes municipales o algún diputado, no son los órganos internos, no es la auditoría superior, no es el control, las contralorías internas de los estados y los municipios los que sacan a relucir los escándalos. Muchas de las veces es porque Estados Unidos no dice, no, y sabe que su gobernador ya se pasó. O sea, que su presidente municipal de plano está más coludido con el narcotráfico que... entonces sí, vamos a investigar, vamos a ver qué hacemos. Pero de ahí en fuera, yo quisiera saber cuántas auditorías y inicio de procedimientos, resarcimientos han salido por parte de la Auditoría Superior. ¿Dónde está el señor auditor? Y el tema de la corrupción es muy delicado. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, los responsables de ese control son los señores diputados. Para eso los nombramos, para eso los elegimos, para que ellos fiscalicen los recursos públicos. Y no solamente los recursos públicos, ¿qué están haciendo todas las dependencias? Porque esto me lleva al tema de la seguridad pública. ¿Qué están haciendo los señores diputados para ver si los órganos encargados de la seguridad pública están haciendo bien su trabajo? El escándalo que acaba de pasar con el nombramiento de los consejeros de la Judicatura, pues nos da una muestra de que esto sigue igual o peor. ¿Y quieren hacer una nueva constitución?
cumplan con lo que está en la Constitución. Nada más. Ya no pidamos más cosas. Con lo que está en la Constitución, hagan eso. Bueno, eso por un lado. Es momento, ya después de 3 años que llevamos con el tema del Sistema Estatal Nacional Anticorrupción, es necesario hacer un balance, un corte de caja de si esto ha funcionado o no ha funcionado. Y quisiera ver otra vez a los señores diputados sentarse a ver qué van a hacer con el Sistema Estatal Anticorrupción. ¿Está funcionando o no está funcionando? ¿Por qué no está funcionando? Con eso tienen para entretenerse un buen rato. Meterse a una nueva constitución, a cambiar una nueva constitución. Entre otras cosas, por lo que no estoy de acuerdo, la Constitución Federal limita mucho a las constituciones de los estados. Limita, pero muchísimo. El artículo 115, 116, 117 te dice qué es lo que no tienen que hacer los estados. Pero no solamente eso. Hay una gran cantidad de atribuciones, de facultades concurrentes que se regulan a través de las leyes generales. Y son muchísimas, muchísimas. Ahí los estados no pueden hacer mucho. ¿Qué van a cambiar? ¿Qué van a hacer de nuevo en una constitución? Sistema estatal anticorrupción. ¿Qué van a hacer con el sistema estatal anticorrupción? Es necesario, y es pregunta, que exista un sistema nacional de fiscalización para que los órganos de fiscalización y los controladores estatales tengan que hacer su trabajo, porque de ellos solos no están haciendo su trabajo. Es necesario crear un sistema nacional de anticorrupción, algo similar al Instituto Nacional Electoral, algo similar al Sistema Nacional de Transparencia. ¿Es necesario llegar a ese grado? Los legisladores se tienen que poner a trabajar sobre eso. Cosas urgentes. Otro punto, y ya con esto quiero cerrar mi primera participación. Si se quiere trabajar un poco, meterse un poco al tema de la transparencia, y mejor la transparencia, la rendición de cuentas, una propuesta que tengo ya desde hace tiempo es el tema de la glosa técnica. Y ya se les he planteado a los diputados, algunos me preguntaron en qué consistía. Por supuesto, no les llamó mucho la atención. Una glosa técnica, no la glosa que tenemos aquí en la Constitución, en Jalisco, de llamar a los servidores públicos a que rindan cuentas, que es un buen ejercicio, pero es un ejercicio más mediático. Porque sientan a los servidores públicos frente a los diputados. Y los servidores públicos, pues, por supuesto que tienen toda la documentación necesaria para responder las preguntas de los diputados que no van preparados. Hacen las preguntas que salieron en los medios de comunicación. Que hubo un escándalo en tal dependencia. Llega el diputado, le dice, oiga, díganos qué pasó con ese escándalo. El servidor público responde, pues es que se investigó, no sé qué, tal. Y ahí terminó. No, eso es un ejercicio mediático. La glosa técnica va en el sentido de sentar al responsable de las dependencias, los responsables de compras, de adquisiciones, de obra pública, todos los que manejen recursos públicos, frente a los que hicieron las auditorías y confrontarlos. Oiga, yo fui a su dependencia a hacer una auditoría, le pedí la documentación comprobatoria y justificativa del gasto y usted no me la dio o me dio nada más la mitad o lo que me dio estaba mal. ¿Qué pasó ahí? Y que nosotros, la ciudadanía, veamos qué le responde. ¿Por qué no le dio la información? ¿Por qué se la dio la mitad?
¿Por qué le dio una información errónea? Entonces sí, sentar a los responsables de eso frente a los que hicieron la auditoría, para ver qué están haciendo, para ver qué están trabajando. A eso me refiero a una glosa técnica. No la glosa, como les digo, que es una glosa más mediática, que realmente no tiene más ningún resultado más que exhibir a los diputados y a los servidores públicos si es que les gustó o no les gustó la respuesta, si se pelearon, si se molestaron, si se ven que hay rencillas, X o Y, pero no realmente lo que está detrás, qué hicieron con los recursos públicos. Creo que sería importante trabajar sobre ese tipo de puntos y con eso nos da suficiente para hacer varios mesas de trabajo para poder aterrizar ese tipo de propuestas. Bueno, con esto dejo aquí mi participación. Estoy abierto a las preguntas. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Jorge Chaires. Le agradecemos su primera participación. A continuación, tengo el honor de presentarles a ustedes al doctor Guillermo Muñoz Franco. Él es especialista y promotor de la cultura de transparencia, derecho de acceso a la información pública y rendición de cuentas en los 3 ámbitos de gobierno, municipal, estatal y federal. Reconocido a nivel nacional por llevar a Jalisco a los primeros lugares en México de los indicadores, evaluaciones y la generación de las buenas prácticas en la materia. Él es licenciado en Administración Pública por la Universidad de Guadalajara, tiene un máster en Estudios Superiores de Administración Pública por el Instituto Universitario José Arteaga y Gasset de Madrid, España. Tiene el doctorado en Ciencias Políticas y Sociología por la Universidad Complutense de Madrid, España. En su trayectoria académica destaca ser académico de Administración Pública en la Universidad de Guadalajara, de Planeación Estratégica y Campañas Electorales en el Colegio Nacional de Ciencias Políticas y Administración Pública, sobre la Administración Pública Municipal y el Derecho Electoral en el Instituto de Administración Pública del Estado de Jalisco y sobre Transparencia y Protección de Datos en la Universidad Panamericana. Se ha desempeñado en el Consejo Directivo de Dolfra, Guadalajara, en el fue consejero fundador del Instituto de Transparencia e Información Pública de Jalisco, el ITEI, y se desempeñó como coordinador general de Transparencia e Información Pública del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco del año 2013 al 2018. Le cedo el turno de la voz al doctor Guillermo Muñoz Franco. Bienvenido, doctor. Muchas gracias. Muchas gracias. Muy buenas tardes. Quiero agradecer con mucho gusto a nuestros queridos anfitriones, los miembros de REDAC, a través de su presidente, esta gran oportunidad para mí de participar en esta reunión virtual dentro de sus trabajos precisamente para fomentar estas buenas prácticas en materia constitucional. Por supuesto, quiero saludar a todo el auditorio, a todos los que nos ven y nos escuchan, que es parte de un ejercicio democrático a través del debate, de aportar las buenas ideas, porque todos queremos que le vaya bien a Jalisco y a nuestro país. Por medio de esta maravillosa tecnología digital que fomenta la transparencia tecnológica, lo voy a decir así, el Zoom, es increíble la aplicación que nos facilita una comunicación directa y recíproca en estos tiempos de inmovilidad y de pandemia global. Y precisamente esta complicada situación actual pues nos ratifica que el acceso a la información pública, la transparencia, es uno de los aspectos básicos de toda sociedad contemporánea y nos lleva a formular algunas preguntas. ¿Cómo los gobiernos diagnostican las situaciones y la formulación de los propios problemas públicos? ¿Con qué criterios definen las políticas para solucionarlos? ¿Cómo aplican y fiscalizan el uso de los recursos públicos de lo que ya se ha venido comentando el doctor Jorge Chaires? Con esta intención,
veamos primero dos casos muy actuales e ilustrativos en nuestro planeta. En abril de este año, la canciller Angela Merkel, en una conferencia de prensa, estimó que cuanto más transparente sea China sobre la génesis del virus, mejor será para todo el mundo, a fin de que podamos sacar las enseñanzas, pero las enseñanzas muy necesarias. Ya en mayo pasado, Ursula von der Leyen, presidenta precisamente de la Comisión Europea, destacó que la plena transparencia de España y Italia en su dolorosa experiencia lidiando con esta pandemia ayudó a otros países a prepararse para este impacto del golpe, como así lo planteó en un medio internacional. Estas dos declaraciones de estas dos lideresas europeas nos muestran claramente cómo la transparencia es una norma establecida por la mayoría de los países y organizaciones del mundo, como la mejor forma para manejar la información pública y además construir un mundo donde los ciudadanos seamos actores y colaboradores en sus gobiernos. Ya en nuestro querido país, México, después de un largo y lento proceso, la discusión nos llevó ya en el siglo XXI a promulgar nuestra Ley Federal de Transparencia y Acceso Pública Gubernamental, que establece que la información deberá publicarse de tal forma que facilite su uso y comprensión por las personas, no dice ciudadanos, por las personas. Es muy importante, empoderar a la persona. Y además que permita asegurar su calidad, veracidad, oportunidad y confiabilidad de la propia información. Destaco también, por supuesto, la creación del INAI, el Instituto Nacional de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, como un organismo público encargado de facilitar y garantizar precisamente el acceso a la información de las personas y además el acceso a la protección de los datos personales, que son dos situaciones que tienen rango constitucional. ¿Para qué? Para promover la cultura de la transparencia y en la gestión pública y, por supuesto, la rendición de cuentas del gobierno hacia la sociedad. Ya llegando a nuestro estado, nuestro querido entidad, Estado Jalisco, que fue el primero, incluso fue el pionero en el tema de transparencia en el 2002, y actualmente nuestra Constitución Política establece en su artículo 9 y 15, en su fracción 90, que todas las autoridades estatales y municipales deben de promover y garantizar la transparencia y el derecho a la información pública, dice en el ámbito de sus competencias. En este artículo 9 señala la apertura gubernamental a través por una parte, la rendición de cuentas y por otra, la transparencia en las dependencias públicas, tanto, insisto, municipales como estatales de los públicos. ¿Con qué idea? Con la idea de promover una mayor participación ciudadana en la toma de decisiones de los gobiernos. Además, la actual Constitución, en armonía con nuestra Carta Magna, establece que la propia información debe ser veraz, de calidad y oportuna. Y además que se realicen acciones para promover y divulgar y difundir la cultura de la transparencia que tanto se ha planteado y poco se ha hecho. Y además de eso, garantizar, por supuesto, el derecho a acceso a la información pública. Desde mi opinión, por una parte está la transparencia, que debe ser una política pública, y por otra parte, el acceso a la información, que debe ser consolidado como un derecho constitucional establecido en la norma magna. Tanto la transparencia como el derecho a acceso a la información tienen por ley algunos principios que los voy a comentar muy rápido. Principios rectores, fundamentales, que son la publicación y divulgación de la información, que debe ser información veraz, de carácter fundamental, información sencilla, formalidades mínimas, facilidades para el acceso a la información y la gratuidad. También se dicta que los sujetos obligados deberán, dice, preferentemente establecer mecanismos que les permitan
la digitalización de la información pública, que es un reto fundamental para consolidar una verdadera y auténtica gestión pública. Lo expuesto es un panorama muy general. Abuelo de pájaro de la transparencia en la legislación de los gobiernos estatales y municipales de Jalisco, y además es importante señalar que seguimos fielmente los principios y convenios internacionales y también, por supuesto, los principios constitucionales de la Constitución Federal que rigen este campo. Sobre esta base, haré una propuesta general que tendrá una aplicación muy concreta en el trabajo cotidiano de los sistemas de transparencia de todos nuestros gobiernos. Mi propuesta es, como ya anteriormente lo he expresado y lo he expuesto, que se institucionalice las buenas prácticas en materia de transparencia, como se hizo, por ejemplo, al adicionar aquí en el Estado, en la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado de Jalisco, un título que se denominó Transparencia y Difusión de la Información Presupuestal, que contiene además un articulado que regula la publicación y la actualización de la información presupuestal, que se encuentra en todos los portales de las páginas de Internet del Poder Ejecutivo, del Gobierno del Estado, y que nos permite acceder, consultar en tiempo real, así como actualizarla en el momento de los referidos del sitio web. Dos cuestiones que se plantean, pero poco se materializan. Desde la Coordinación Estatal de Transparencia a mi cargo en el sexenio anterior, pude ver claramente la importancia y la calidad del trabajo de la transparencia en diferentes dependencias del Ejecutivo, de 17 secretarías, 56 OPDs y fideicomisos públicos. Y me parece que esta coordinación es una figura que puede ayudar mucho a revisar en equipo, por supuesto, detectar fortalezas, debilidades y además necesidades de capacitación para llevar a la excelencia esta función gubernamental. No nada más solamente cumplir con la ley, que lo debemos de hacer, sino fomentar las buenas prácticas y poder aspirar, llevarlo a la excelencia. Me parece muy importante, y voy a insistir, que la transparencia institucionalizada jugaría un papel principal como una herramienta que fortalece la participación de las personas. Esto es la participación de la ciudadanía que tanto se ha planteado. ¿Para qué? Para generar conocimiento y también poder evaluar a nuestros gobiernos. Con lo que sin duda me queda clarísimo, construiremos una mejor democracia participativa. Y para terminar, quiero de nuevo agradecer a todas y todos los que nos están viendo y escuchando, a propio Red, por invitarme a participar con esta propuesta en este panel. Estoy seguro, sin lugar a dudas, que tomar en cuenta esta propuesta significaría un gran paso para el desarrollo de nuestra entidad y además facilitaría el avance en el manejo de datos e información que debe tener todo gobierno democrático. Recuerden, todos tenemos el derecho a saber. La responsabilidad de informarnos es de todos y cada uno de nosotros. Muchas gracias, estoy a la orden. Gracias. Muchas gracias, doctor Guillermo Muñoz. Bien, vamos a proceder un poco a la parte de las preguntas para dar pie a la segunda participación de cada uno de ustedes como panelistas. Me permito, si gusta contestar el doctor Guillermo, voy a ir de la última, perdón, al doctor Jorge Chaires. Si gusta activar su micrófono, doctor Jorge. Pregunta Arturo Uribe para el doctor Jorge Chaires, ¿cómo se puede transparentar el trabajo de la auditoría? Sí, bueno, una de las formas de transparentar es precisamente el que el auditor salga a informar, vaya al Congreso, que diga qué está haciendo, que los diputados nos digan qué están haciendo. A ellos les corresponde, la auditoría depende
del Congreso. Entonces, una es modificar la ley para obligarlo a que vaya, ya no por lo menos una vez al año. Les digo, como está la situación en materia de corrupción, era para que estuvieran saliendo una vez a la semana y estuviéramos escuchando a quién está fiscalizando, a quién está revisando, si ya le contestaron, si no le contestaron, solventaron las irregularidades, no las solventaron. Entonces yo creo que es algo importante que tiene que hacer es salir a dar la cara. Y ya no ni siquiera por mutuo propio. Si estamos hablando de transparencia, es el órgano fiscalizador, la rendición de cuentas. Él debería de salir a dar la cara, decir, oye, a ver, aquí estamos haciendo esto. Bueno, pero si no sale de él, pues entonces modifiquemos la ley para obligarlo a hacerlo. Pero los diputados querrán, o sea, que nos digan qué es lo que están haciendo. Y por eso les digo, y quieren modificar la Constitución, si no quieren hacer esto. Pero bueno, yo creo que esa es una forma de transparentar el ejercicio de la auditoría. Muchas gracias, doctor Jorge Chaires. Doctor Guillermo Muñoz, ¿gusta ahondar en el tema de transparentar el trabajo de la auditoría? Sí, me parece que la transparencia en todos los ámbitos, lo voy a decir así, en todo el ámbito público y privado de los que tienen responsabilidad en materia de rendición de cuentas, debe de haber un sentido de responsabilidad, y debe de haber también una política pública que venga a fortalecer la participación de la sociedad. Miren, ¿por qué no participa mucha sociedad? ¿Por qué no participa mucho la sociedad? Y hemos estado hablando, yo recuerdo de hace años, de buscar cómo fortalecer la participación de la sociedad. Me parece muy importante y mire, esta reflexión la voy a conectar con lo que está preguntando el licenciado Arturo Avín. La voy a conectar. Es importante que cuando el legislador, y ahorita me voy al auditor, cuando el legislador plantea o presenta una propuesta de una nueva ley, es importante que tenga la visión de poderle preguntar a la sociedad. Al final del día, yo he sostenido desde que se creó el Instituto de Transparencia en Jalisco y las diferentes entidades federativas, porque lo he venido planteando, es importante que cuando los legisladores planteen un proyecto de ley, la puedan conectar, que no sean ellos los que, al final, ellos son los que determinan y ellos son los que votan, pero tiene que estar permeada socialmente. Esto es, si tú no logras, y lo voy a decir, si no se logra el legislador de buscar que esté socializado el proyecto de ley con la sociedad, mucho menos, por eso la sociedad no participa y no la hace suya estas herramientas legales y constitucionales. ¿Qué quiero decir con esto? La transparencia tenemos que verla como una política pública, no el acceso a la información, que es un derecho constitucional, sino la transparencia significa una herramienta que podamos, todos los que somos responsables, no nada más subir información por subir, sino que esa información sea como lo establece la ley, de fácil acceso, con un lenguaje sencillo, que sea una información incluyente, una información que se le sea útil a la sociedad. Es muy importante. Miren, en la historia del país y de Jalisco, el acceso a la información, desde un principio, desde el 2005 a la fecha, ha venido evolucionando porque cada vez hacemos lo técnico, lo hacemos con un lenguaje más ciudadano. Y eso, y lo digo y lo sostengo porque nosotros ya lo implementamos y creo que se avanzó. Y no logras, al final del día no logras consolidarlo en un periodo. Tiene que ser, por eso hablo yo de institucionalizar, para que al margen de quien llegue en los diferentes gobiernos, se institucionalicen las buenas prácticas, porque al final del día la información es de la sociedad.
los gobiernos pasan, la sociedad permanece. Y en relación a la auditoría, todos los entes gubernamentales, todas las dependencias, todos los organismos constitucionales autónomos, todas las instituciones que se precien de ser democráticas, siempre tendrán que estar abiertos y cada vez más con un compromiso de fortalecer la participación de la sociedad. Esto es hacerlo más de carne y hueso, de que todos entendamos y comprendamos, estemos informados de qué está pasando, no nada más con un informe, sino más bien busquemos que la información sea con un lenguaje, insisto, ciudadano, con criterios de desglose. A mí no me digan, de esto se trata la transparencia proactiva, no me digan nada más que tengo un presupuesto y que ejerzo 100 pesos, por ejemplo, en educación. No, de esos 100 pesos yo quiero saber cuánto se va a la infraestructura educativa, cuánto se va a la capacitación de profesores. Esto es con un criterio de desglose, porque de lo contrario, lo que vamos a hacer es más bien estar obstaculizando el acceso a la información y por obvio la participación de la sociedad. Comentaba yo mi planteamiento en transparencia presupuestal, porque el recurso público es parte fundamental. Tenemos que democratizar la información. La información no es de los gobiernos, la información es de la sociedad. El problema es que la sociedad no se empodera, no utiliza esta herramienta. ¿Saben por qué? Es un gran reto del Estado mexicano, porque los congresos, tanto locales como federal, a mí me parece que tendrían que, cuando van a aprobar una ley, un proyecto de ley, tendrían que socializar y concientizar para que la sociedad participe y que la sociedad haga suya esa herramienta. De lo contrario, ahí tenemos los márgenes y los indicadores y los porcentajes de participación ciudadana. Yo insisto en esa parte. La transparencia la debemos de ver como una política pública, no un asunto ni de discurso, ni de pose, ni de banderas, sino hacerlo que le sirva a la gente, que le sea útil a la gente. Y por eso lanzo yo este reto, porque el recurso público es un ejercicio de contraprestaciones. Esto es, yo pago impuestos, pero yo quiero que me lo regresen en buenos servicios, en servicios oportunos, eficientes, como lo que establece el artículo 115 de la Constitución Federal. Bien sencillo. Yo pregunto, y le pregunto a la sociedad mexicana y a la sociedad jalisciense, ¿es así? ¿Qué nos falta? Me parece que tenemos que pasar de lo técnico, información técnica, a hacer una información sencilla, amigable, conformable, y una información que le entienda a la gente, cualquier ciudadano. Las leyes de transparencia hablan de personas, no de ciudadanos. Fíjense bien, este derecho de acceso a la información de largo aliento. Por eso yo insisto mucho en que tenemos que exigirnos más precisamente en el acceso a la información, en la transparencia y en la rendición de cuentas. No basta nada más que lo transparente, tienen que rendirnos cuentas. Y por cierto, me gusta plantear, pasemos de un círculo vicioso a un círculo virtuoso. Transparencia, acceso a la información, fiscalización, rendición de cuentas y por ende combate a la corrupción. No queramos combatir la corrupción si no tenemos el acceso a la información consolidado. Esto es, si no hay una transparencia consolidada. ¿Con qué? Yo le pregunto ahí, doy respuesta. ¿Con qué información va a actuar las auditorías superiores de los estados o la Auditoría Federación? Con información. En la medida que hay información, más información, en esa medida va a haber mayor combate a la corrupción. En ese sentido, no sé si quedó claro, y si no, con mucho gusto estoy a la orden para poderlo también plantearlo con un esquema más sencillo de lo que plantea. Lo que pasa es que me apasiona el tema, creo en el tema y sostengo también que el Estado mexicano necesita resultados, ya no discurso, ya no mucho de papel, ya más bien es de resultados. Y los resultados deben de ser, insisto, institucionalizando las buenas prácticas.
no nada más cumplir con la ley, hay que fomentar las buenas prácticas, pero también institucionalizarlas. ¿Qué significa pasarlas por ley para que permanezcan al margen de quien llegue a gobernar? Para que no es al gusto, sino es una responsabilidad legal y constitucional. Muchas gracias, doctor Muñoz. Para el doctor Chaires, por favor, doctor Chaires Zaragoza, Linda Inés Dávila nos comenta que es una pena el lugar que ocupa en este momento la transparencia en la administración anterior recibió reconocimientos. Es la misma opinión que tiene Francisco Álvarez respecto a que actualmente se ocupe el lugar 27 en transparencia para el estado de Jalisco. La pregunta sería, ¿cuál es su opinión al respecto y cuál sería su sugerencia? Sí. Bueno, más o menos siguiendo la misma línea del doctor Guillermo Muñoz, lo que está señalando, sí, efectivamente es una pena que en la administración pasada, sin querer defender partidos políticos, ni mucho menos, pero ahí están los datos. En la administración pasada, en tema de transparencia, pues parece que estábamos no tan mal, o al contrario, estábamos sacando primeros lugares de acuerdo a las diferentes evaluaciones que se estaban haciendo. Entonces quiero entender que se estaban haciendo bien las cosas. Y precisamente lo que dice el doctor Guillermo Muñoz, desafortunadamente parece ser que el tema de transparencia es a voluntad del titular, ya sea del gobernador o el titular de la dependencia, ya sea del Congreso, del Poder Judicial o de cualquiera de las secretarías. Parece ser que si está comprometido o no está comprometido. De acuerdo a las diferentes evaluaciones que luego se hacen, hay veces en las que Colima salía en primer lugar, luego Chihuahua, después Nuevo León o Jalisco, iban y bajaban. Depende de, pues no sé si de las ganas de trabajar, de las ganas de hacer las cosas, o por qué en algunos años estaban en primer lugar y en otros aparecían en el lugar 15. Y lo que vimos en la administración pasada es que pues, hubo una constante de estar en los primeros lugares. De ahí lo que dice el doctor Guillermo Muñoz de institucionalizar esas prácticas. A ver, si se está haciendo bien las cosas, pues sigamos bajo esas mismas líneas y que no sea a voluntad del titular. Si quiero ser transparente, no quiero ser transparente, sino que, a ver, estos son las fórmulas, estos son los procedimientos, estos son los mecanismos, las políticas. Ya no es si quieres o no quieres ser transparente, ¿no? Entonces, creo que debería de llamarnos mucho la atención el que si estamos en el primer lugar, aparezcamos ahora en el quinto, en el sexto, en el séptimo lugar. O sea, ¿qué está pasando? ¿Qué pasó ahí? Pues, creo que sí tendríamos que ser más críticos en ese sentido. Y por otro lado, también, aunando un poco a lo que estaba diciendo el doctor, creo que un paso importante que tendríamos que dar es, no entiendo yo por qué, si la transparencia es un derecho fundamental consagrado en el artículo 6 de la Constitución Federal, ¿por qué el tema de la rendición de cuentas y fiscalización no lo es? La regulación del tema de la rendición de cuentas, de la fiscalización, está en el artículo 79 de la Constitución Federal, y como si fuera una atribución de los servidores públicos de las dependencias, el fiscalizar y no como un derecho fundamental. Si la transparencia lo tienen como un derecho fundamental, no entiendo por qué la rendición de cuentas no. Entonces, creo que sí sería importante cambiarle y entonces sí ver a la rendición de cuentas, no solamente a la transparencia, como decía el doctor, necesitamos la información veraz y oportuna, clara, sencilla, pero no solamente eso, ya que tenemos eso, que lo sintamos como un derecho fundamental y sentar al servidor público y decirle, oye, es tu obligación y yo como ese derecho fundamental, pedirte cuentas, sentarte en el banquillo para que me digas qué estás haciendo. Y no es si quiero o no quiero. O sea, no es si quiero o no quiero ir al Congreso a rendir cuentas. No, te sientas a rendir cuentas. Como decía el doctor, es nuestro dinero y queremos saber qué estás haciendo con tu dinero. Y todavía vivimos en una burbuja opaca, en donde el manejo de los recursos públicos lo manejan los servidores públicos y los ciudadanos no sabemos qué está pasando allí, ¿sí? Entonces, necesitamos romper con esa barrera y sentar a los servidores públicos, no es que siquiera no quieran, sentarlos
Porque ahí están preguntando qué hacemos para definitivamente sentarlos. Pero a lo que voy, y los diputados, los partidos políticos quieren hacer eso. Gracias. Gracias, doctor. Continuando y aunando al comentario que nos hace al final, ¿usted considera, doctor Chaires, que la transparencia es utilizada como aval de la corrupción? Es una pregunta de Francisco Álvarez. Sí, a ver, no sé si como aval, lo que el servidor público, lo sabemos, el servidor público pues busca sus artimañas para brincarse la obligación que tiene. Lo acabamos de ver con las declaraciones patrimoniales. Tranquilamente dicen una cosa en su declaración patrimonial y aparece otra, ¿no? Entonces, la transparencia no les gusta, no quieren y tratan de darle la vuelta. ¿Qué responsabilidad tiene alguien que mintió o no dijo claramente lo que tenía como patrimonio? Pues parece que nada. Entonces, no sé si tanto como aval, pero sí el servidor público trata de evadirla y darle la vuelta, brincarla, hacerla como que no sabía, no supe, no me enteré, tenía obligación yo de darlo. Entonces, pues mientras se sigan solapando, mientras se sigan diciendo entre ellos, pues ahí la llevamos. Gracias, doctor Chaires. Sí, doctor Guillermo, órdenes. Mira, de la misma pregunta que le hicieron al doctor Chaires, a ver, vamos dejando en claro. La transparencia, les voy a decir para qué sirve, y llegó al planeta. La transparencia llega al planeta y llega a México porque no fue por ningún partido político, está documentado, sino por la globalización, producto de la globalización. Ahora bien, lo voy a comentar, ¿para qué sirve la transparencia de manera concreta y breve? Para poner orden en las cosas. Si hubiera orden en la función pública mexicana y en la función pública de todos los países, no se requeriría transparencia, acceso a la información, como lo hacen en muchos países de Europa, Suecia, Finlandia, no tienen leyes de transparencia y son los países más democráticos, los países más transparentes. Esto es, si hay orden, se las voy a responder de esta forma, Francisco, ¿qué tal? Si la transparencia sirve para poner orden, como yo lo sostengo, pues entonces aquellos que tengan tentaciones de robar recurso público, se la van a pensar más. Y pongo el ejemplo, es como que si hubiera cámaras que nos están vigilando en la función pública, pues yo te aseguro que pocos lo van a robar. Habrá mañas y yo no sé, mañosos también, pero la transparencia sirve para poner orden. Es como en casa, si tienes un orden, tienes un control. Bien sencillo, y lo puedo ampliar desde el punto de vista de una administración pública en cualquier ámbito de gobierno. Doctor, pero concretamente es eso, para mí. Gracias, doctor Muñoz. Fabiola Montoya abunda y le hace una pregunta muy interesante. Le dice, ¿cuál será el reto político mayor para lograr entonces esa propuesta de transparencia que nos están planteando? ¿Me preguntan a mí? Sí, doctor. Sí. Incluso la pregunta puede ser para los dos. ¿Cuál sería el reto político mayor para lograr esa propuesta? Institucionalizar las buenas prácticas para que al margen de quien llegue a gobernar, acate la norma, acate la ley, acate la normatividad. Por ejemplo, yo lo planteo en materia de transparencia presupuestal, porque recuerden que sin recurso público no hay gestión pública. Entonces, al recurso público hay que cuidarlo, hay que transparentarlo, hay que rendir cuentas. Al final del día, a mí me parece que sin darle tantas vueltas, se requieren la institucionalizar. Esto es ver a la transparencia como una prioridad de un Estado mexicano, de un Estado mexicano, así en toda su conformación. Porque no puede ser por signos políticos, unos sí le entren a la transparencia
de manera responsable y otros no. A mí me parece que no es de gustos, es de un asunto de responsabilidad legal y constitucional, que esté normado en la ley, que esté establecido y además que haya consecuencias. Si queremos combatir la corrupción, empecemos por primero transparentar, insisto, consolidemos primero el acceso a la información y luego demos otro paso o el otro escalón. Y si rendimos cuentas, también que un proceso de fiscalización para luego entonces habrá un pleno y auténtico combate a la corrupción. El que se mueve, el que roba, y no estoy parafraseando a nadie, ya sabe cuál es su consecuencia. De lo contrario, pues vamos a buscar cómo salirnos por la tangente. Me parece que se requiere firmeza, pero la firmeza debe de haber un orden antes y un control. Gracias, de lo que estoy. Gracias. Sí, su comentario nos da pie para la pregunta de Aarón. Para el doctor Jorge Chaires, en estos momentos de tanta inseguridad pública, ¿la intención de cambiar la Constitución podría ser factible para ocultar delitos que se han hecho en estos últimos años? Algo, por ejemplo, la corrupción. Pues no, es que no se necesita cambiar la Constitución para esconder los datos. Se están escondiendo y no se quiere decir la verdad. Dirán que sí, pero pues yo quiero saber quién puede apostar como ciudadano, quién puede apostar que realmente nos están dando las cifras reales, ¿no? No creo que tampoco sea la Constitución sirva para esconder los datos. Finalmente, las dependencias y el tema de seguridad pública, por ejemplo, les decía, en la Constitución Federal hay un Sistema Nacional de Seguridad Pública. Es una facultad concurrente entre la Federación, Estados y municipios. Entonces, si hacemos una nueva Constitución aquí en el Estado de Jalisco y quieran cambiar, no van a poder modificar ese sistema, la pertenencia y todo lo que implica el Sistema Nacional de Seguridad Pública. Va a seguir trabajando bajo esos lineamientos, ¿sí? Entonces, eso no se va a modificar, como muchas otras cosas no se va a poder modificar por mucho que cambien se haga una nueva constitución. Hay un Sistema Nacional de Seguridad Pública en donde los 3 órganos de gobierno tienen que responder a esa ley, a este sistema. Entonces, pues se seguirán, las dependencias seguirán trabajando independientemente si haya o no una nueva constitución, si cambien lo que tengan que cambiar, los órganos del Estado seguirán funcionando de acuerdo a este Sistema Nacional de Seguridad Pública. Entonces, pues ahí sí son 2 cosas distintas. Los que quieran hacer una nueva constitución, les digo, no se van a poder meter ahí. Se rige por la ley federal y punto. Entonces, si quieren esconder los datos, lo van a hacer con una nueva o sin una nueva constitución. Su respuesta nos da pie al comentario de Alfonso. No hay día en que no escuchemos hechos de corrupción por parte de los 3 niveles de gobierno en sus múltiples dependencias por múltiples compromisos familiares, amiguismo o partidista. La pregunta es, ¿cómo empoderar al ciudadano, que es el que pone el dinero, para que tenga a la vista la información veraz, clara e inmediata? Igual contestando esta. Ha sido muy difícil, como ustedes saben, cómo hemos ido transformando el país de un sistema de partido único a abrirnos a una democracia y a una institucionalización. Nos ha costado muchos años, muchos debates, enfrentamientos incluso, para crear esta democracia que por supuesto no es perfecta, le falta mucho, y en donde poco a poco al ciudadano se le ha dado más importancia, más valor, el que pueda participar en la vida pública. Estamos, por supuesto, en un ejercicio de ensayo-error, como en todo. Queremos modificar estas instituciones, crear nuevas instituciones, pensando que esto nos va a llevar al siguiente nivel y al siguiente nivel. Y esa es la idea, de que cada vez nosotros fortalezcamos más las instituciones para pues garantizar todo lo que estamos hablando. Al ciudadano todavía nos falta ejercer esa parte de control.
Pues primero nos dieron el que nuestro voto valiera, contara, ¿no? El que realmente se contara, nuestros votos contaran. Y poder sacar un partido político, un gobernante, y lo hemos venido haciendo. Esa transición de partidos políticos pues nos ha llevado a otro nivel en donde lo que se estaba haciendo en un partido político, pues ahora llega el otro partido político y dice, no, pues ahora vamos a cambiar todo porque lo que hizo el partido político anterior, el gobernante anterior, no sirve y ahora llegamos nosotros los buenos y nosotros vamos a hacer las cosas bien y vamos a mejorar. Y desafortunadamente, pues vamos viendo que tampoco pasa y cambiamos a otro partido político. Esa es la vida democrática. Primero, pues que nosotros tengamos esa posibilidad de cambiar a los malos gobernantes, a los que no nos convencen. Esperemos que esto no se pierda. Eso es algo fundamental dentro de la democracia, ¿no? Que no se pierda esa posibilidad de nosotros cambiar a nuestros gobernantes. Necesitamos avanzar a una participación social más activa. Y esto no es nada nuevo, se ha venido diciendo desde hace muchos años, y poco a poco se han abierto estas instituciones para que los ciudadanos tengamos esa participación. Pero, sí, pero falta todavía. Como les digo, necesitamos sentar a los servidores públicos para que nos rindan cuentas. No hay canales para que nosotros como ciudadanos podamos hacerlo. Tenemos que salir a la calle a protestar, a gritar, a decirles que lo que tengan que hacer o lo que no tengan que hacer, porque no hay canales para hacerlos. Cuando se reformó la ley para la Constitución para establecer el plebiscito, el referéndum y la iniciativa popular, era un mecanismo precisamente para una mayor participación. Pero ya sabíamos que esto no era la panacea y que no venía a solucionar. Ya lo sabíamos, pero era necesario que estuviera en la Constitución. Necesitamos abrir más fuentes de participación ciudadana. Como les digo, primero obligando a nuestros diputados, a nuestros representantes, el que funjan y que realmente hagan su labor de control. ¿No? Primero ellos los que tienen que hacer su control y entonces si no lo están haciendo, primero pues cambiar a esos diputados a otro partido político, pero además buscar esos canales de acceso a la vida pública para que realmente puedan hacer estas cosas. Lo tratamos de hacer con estos órganos, el Consejo de Participación Ciudadana, y ya hemos visto cómo está funcionando. Por eso les digo que estamos en un ejercicio de ensayo-error. El Consejo de Participación Ciudadana, ok, ahí está. Bueno, podemos hablar mucho sobre ese aspecto. Ahora, con el nombramiento de los consejeros, me llama mucho la atención el tema de los consejeros ciudadanos del Consejo de la Judicatura, ¿no? Que ahora resulta que se llegó a nombrar a estas personas porque no querían que los poderes fácticos, que nunca dijeron quiénes son esos poderes fácticos oscuros que andan por ahí, tuvieran el control del Poder Judicial, ¿no? A ver, hablando de transparencia, pues primero que nos digan de qué están hablando, ¿no? Porque entonces pareciera ser que se lo inventaron de quién sabe, lo sacaron de la manga, si realmente existen esos poderes ocultos, esas mafias del poder, bueno, pues que nos digas quiénes son. Y resulta que para que esos poderes no siguieran controlando el Poder Judicial, pues nombramos a estos que no fueron los mejores evaluados. O sea, prefiero los malos servidores públicos a que estos sigan controlando el Poder Judicial. Imagínense qué razonamiento, qué lógica. Prefiero a malos servidores públicos que no tengan experiencia, que no tengan la capacidad, pero a que estos tengan el control. A ver, pues primero digo, vamos a transparentar las cosas. Primero dinos si es cierto quién fue el que estuvo haciendo presión, de quién estamos hablando. Y por otro lado, no es posible que nombres a alguien que no tenga esa capacidad para estar al frente de una dependencia. Nos faltan todavía más mecanismos de participación social. Yo espero que vayamos para adelante y no para atrás. Sí, gracias, doctor Chaires.